Si pilla, un podcast de historia, política y cultura en contexto. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos y a todas en el lugar del mundo en el que se encuentren, en el momento de la historia en el que estén. Bienvenidos a una nueva entrega de este podcast. En el día de hoy, en un episodio sobre periodismo investigativo, en el marco de la celebración de los 10 años de un proyecto muy interesante en términos del periodismo independiente, investigativo, digital, alternativo, que es Rutas del Conflicto. Entonces le damos la bienvenida. Hoy estamos con dos invitadas que hacen parte del equipo de Rutas del Conflicto. Estamos con Pilar Puentes Espinosa. Hola, Pilar. Hola, muchas gracias por la invitación. Les contamos a nuestros oyentes que Pilar es periodista, dedicada a temas relacionados con el conflicto armado, especialista en Derecho de Tierras y profesora cátedra de la Universidad del Rosario. Ha sido reportera de Rutas del Conflicto desde el 2018, en el que ha realizado varias investigaciones sobre memoria, derechos humanos y acumulación de tierra. Y en los últimos años ha sido capacitadora de periodismo con comunidades, subdirectora de Rutas del Conflicto desde el 2021 y ganadora del Premio a la Excelencia Periodística en la categoría universitaria en el año 2020. Y también nos acompaña Fernanda Barbosa dos Santos, que ya nos ha acompañado en este podcast en el episodio 2 de la segunda temporada. Fernanda, bienvenida otra vez. Muchas gracias por la invitación, Hernán. Es siempre un gusto estar acá. Fernanda es periodista e historiadora, también docente de la Universidad del Rosario en el área de periodismo, en la maestría en el pregrado, candidata a doctora en Ciencias Humanas y Sociales y parte del equipo de Rutas del Conflicto, periodista. ¿Hace cuánto estás en Rutas del Conflicto? 8 años, desde 2016. 8 años, ok. Y pues nada, vamos a hablar entonces de la historia de Rutas del Conflicto. Entonces, bienvenidas. Vamos a contarles a nuestros oyentes sobre este proyecto que siempre ha estado presente, digamos, recientemente en términos del ejercicio de la memoria, de la investigación. Empecemos por el principio, si les parece. ¿Cuál es la historia de Rutas del Conflicto? Bueno, como tú decías, Hernán, Rutas cumple este año, ya cumplió los 10 años de vida y lo vamos a festejar ahora en mayo. Entonces, bueno, eso significa que hace 10 años, allá en 2014, se publica, ¿no?, el primer trabajo de Rutas del Conflicto con la base de datos de masacres. Sin embargo, claro, los compañeros ya estaban trabajando 2 años antes de eso para poder hacer la entrega en 2014. ¿Y cómo surge la idea? Pues en esa época, Óscar Parra, que es el director de Rutas del Conflicto, ya era profesor en la Universidad del Rosario, trabajaba para un medio también independiente llamado Verdad Abierta y pues tuvo la idea de hacer una visualización de datos, pues desde el periodismo de datos sobre las masacres ocurridas en Colombia. Entonces en ese entonces empezó a trabajar con los que eran estudiantes en esa época del Rosario. Uno de ellos, pues Juan Gómez, sigue en el equipo de Rutas hasta hoy, entonces desde 2012, cuando tenía 18 años hasta hoy. Entonces con esos estudiantes, Juan y otros 3 y después 4 estudiantes empiezan a hacer la documentación de casos de masacres que habían pasado en Colombia para hacer una visualización de datos. A esa época el periodismo de datos era algo súper incipiente en Colombia, no tenía como el alcance y los diferentes medios que lo trabajan como hoy en día, entonces era una idea novedosa que se desarrolló en alianza con el Centro Nacional de Memoria Histórica y con Verdad Abierta. Entonces fue un proyecto conjunto. En la época Rutas no era todavía un medio de comunicación, era un proyecto de periodismo. Entonces la idea era poder mostrar en un mapa, como ya divulgando el mapa con los puntos donde ocurrieron las masacres, eso ya era comunicar, ¿no?, la profundidad o la dimensión del conflicto en el país. Entonces esos compañeros y compañeras pudieron ahí documentar 750 masacres, lo que no son todas las que pasaron en Colombia, son por ahí entre 1/3 y 1/4, pero eso mirando en el mapa con ya las especificaciones que hay, las variables que uno puede ver, que es dónde pasó, quiénes son los responsables, quiénes fueron las personas ahí asesinadas, también un recuento, ¿no?, del contexto de cómo pasó esa masacre. Esa fue la primera publicación de Rutas de entonces, recordando que en esa época, en 2012 y hasta que se publicara en 2014, aún no estaba disponible pues los datos del Centro Nacional de Memoria Histórica que hay actualmente en el observatorio con un número total de masacres. Entonces fue un ejercicio importante, ¿no?, en esa época para poder dar esa información y dar a conocer para un público más amplio esa información sobre ese tipo de victimización que ha pasado pero en el conflicto armado en Colombia y desafortunadamente que sigue pasando. Y entonces este grupo de personas son periodistas y se pusieron de acuerdo. El nombre surgió también en alusión, no sé, a la violencia
violencia, al territorio, a los procesos de conflicto en Colombia? Sí, pues como ese primer proyecto es una cartografía, Okay. el nombre Rutas del Conflicto nace ahí con ese primer proyecto. Lo que pasa es que después de ese, los proyectos que vienen pues a secuencia, ¿no? Siguen siendo parte de esa sombrilla macro llamada Rutas del Conflicto, que se pasa a constituir como medio de comunicación. Entonces el nombre siguió el mismo, y eso es algo que hasta hoy, y Pilar me puede complementar en eso, está en el centro de Rutas del Conflicto, es mostrar esa geografía del conflicto también en Colombia, en sus diferentes territorios, en sus diferentes regiones, y poder expandir esa comprensión pues de un público más amplio que pueda ver la información sobre pues los lugares donde el conflicto pasa y ha pasado con sus especificidades y diferencias. Sí, creo que para nosotros siempre ha sido súper importante ubicar al lector en un lugar físico, que haya un punto en un mapa donde uno cuente la historia. Se hizo en ese primer mapa de masacres y sigue haciendo hasta la última publicación que tiene ese mapa, que es una investigación de bonos de carbono. Todas nuestras investigaciones estos 10 años tienen en algún momento hay un mapa donde le dice al lector, oiga, aquí está sucediendo la historia que le estamos contando. Y eso es clave porque a veces nosotros sentimos que nuestras investigaciones pueden ser muy etéreas, como eso le pasa a otro mundo. La violación de derechos humanos o las irregularidades en contratación, en otros casos, eso sucede en otro lado, muy lejos, y como ni siquiera lo puedo ubicar geográficamente, pues ni siquiera existe. Entonces, para nosotros es importante que el lector sepa que hay un lugar, hay un pueblo, hay un municipio, un corregimiento, una vereda que se puede ubicar en un mapa. Entonces creo que eso también ha sido como algo que hemos cargado durante estos 10 años. Un poco para contarles a los oyentes de este podcast, pues Rutas del Conflicto es un medio de comunicación independiente y nativo digital que reúne información confiable, y ahí un poco aludiendo a lo que ustedes han señalado, sobre el conflicto armado en Colombia por medio de la convergencia entre formatos tradicionales y digitales, incluyendo herramientas de periodismo, de datos e investigación ciudadano, ¿no? Y a mí me parece un portal que es muy completo, y ustedes también en su página lo recomiendan para profesores, estudiantes, ciudadanos, porque precisamente ahí hay un lugar en donde está también haciéndose memoria y donde veo que hay un trabajo, porque yo le he consultado mucho para otros episodios de este podcast y también en mi ejercicio como docente, en el que se pueden verificar los datos, donde los datos son confiables, y ustedes se han esforzado también por ese ejercicio, ¿no? Que tiene que ver también como con ese tipo de periodismo que ustedes defienden, que es el periodismo investigativo. Yo quisiera que ustedes nos contaran a nosotros en esos 10 años cuál es el valor, qué significado tiene hacer ese tipo de periodismo en un contexto como el colombiano, con una serie de fenómenos de la comunicación en donde hay tanta desinformación, en donde pues pasan todos los fenómenos que vemos a diario en términos de hasta dónde una persona le puede creer a un titular o no, o buscar una información, ¿no? Sí, pues rápidamente un poco decir que nuestro trabajo ha pasado como también por una reflexión de decir a qué renunciamos, y es a la coyuntura. Nosotros no somos un medio que cubre coyuntura, entonces tenemos y podemos darnos un poco también el lujo, porque entendemos que las dinámicas de los medios en este momento, pues por la financiación y por el clic y todo, no se pueden dar esos espacios de dedicar 3, 4 meses, 8 meses a una investigación como sí lo podemos hacer nosotros, pues con sus pros y sus contras, pero que eso ha permitido poder verificar y tener un trabajo súper riguroso, que nos ha permitido desmitificar cosas, que nos ha permitido, no por salir en la coyuntura, reevaluar. En este momento, cuando estaban hablando, recordaba el caso, por ejemplo, nosotros en 2018 a 19, con Colombia más 20, hicimos el portal de La Paz en el Terreno, en el que llevamos las investigaciones y las fichas de líderes asesinados después de la firma del acuerdo. Y recuerdo, por ejemplo, el caso de un líder que fue asesinado, pero que ni siquiera en los medios ni estaba. Y nosotros lo teníamos por unos registros de alguna organización. Y cuando empezamos a investigar y nos tomamos el tiempo de conocer la historia del líder, nos dábamos cuenta que era un señor que iba en un bus, en transporte público, se subieron y lo asesinaron. Pero en el marco, digamos, de toda la investigación parecía un robo.
y se calificó como un robo, no como en el asesinato de un líder social. Hasta que nosotros tuvimos todo el tiempo de contactar a la familia, de mandar derechos de petición, de hacer todas las solicitudes, pudimos darle cuenta a la ciudadanía que era un líder social asesinado y no había sido un robo. Y eso es algo que como que tomamos mucho en cuenta, es la investigación no está lista hasta tal punto que sintamos que hemos cumplido con todos los procesos. El año pasado duramos un año sacando una historia de bonos de carbono porque no estábamos seguros de todos los datos y era una historia súper compleja que, bueno, sigue siendo compleja, pero que nosotros sabemos que ningún medio iba a publicar, porque era una investigación que requiere un esfuerzo no solo financiero, sino de investigación grandísimo. Entonces, como que eso también ha sido una reflexión y como unos acuerdos de renunciar a ciertas cosas, de que no vamos a tener un alcance grandísimo en tal momento, pero en un mes, 2 meses podemos contribuir a la memoria de ese hecho, de alguna otra forma. Eso tiene un valor fundamental, ¿no? Alejarse de la coyuntura y del clic es algo pues que finalmente mueve mucho la información y el consumo, ¿no? De información finalmente, ¿no? Entonces, Fernanda, también pues un poco para ampliar, ¿cómo se hace periodismo investigativo en Colombia? ¿Cómo ha sido tu experiencia personal también en las investigaciones que has hecho? Cuéntanos. Sí, hay algo muy interesante también sobre el trabajo de rutas que siento que cambia mucho pues ese punto de partida del periodismo, pues muy vinculado a lo que ya decía Pilar sobre no hacer periodismo sobre el día a día, ¿no? Sobre lo que está pasando pues actualmente, pero sí sobre lo que tiene consecuencias en lo que estamos viviendo actualmente, es trabajar con memoria, ¿no? Es hacer del periodismo también un trabajo de memoria sobre el conflicto en Colombia que trabaja con las experiencias, las vivencias y los relatos de los sobrevivientes. Y digo eso porque siento que eso también está en el centro de las investigaciones de rutas del conflicto. Solo un paréntesis, cuando hablamos de periodismo de investigación, creo que es importante aclarar algo porque uno piensa, ay, pero todo periodismo tiene que tener investigación, sí, porque si no tiene investigación no es periodismo. Sí, sí, porque claro, una cosa medio copy-paste es complejo, yo sé que pasa también en las redes sociales, pues de forma en general, pero algo de investigación, llamar a unas fuentes, es parte también del periodismo del día a día, coyuntural, de la noticia, el periodismo más rápido, que también es importante y necesario. Ahora, cuando hablamos de periodismo de investigación, hablamos de investigaciones a profundidad, y creo que ahí está pues el tema que quería tratar de las investigaciones de rutas, que es que siempre hay un componente muy presente de la experiencia de las víctimas o de los sobrevivientes, de las personas que en sus regiones, en sus territorios están viviendo ciertas situaciones o vivieron ciertas situaciones en primera persona y nos la cuentan, pero eso siempre tiene que ser en las investigaciones periodísticas también sustentado, contrastado y ampliado con otras fuentes que pueden ser desde fuentes, sí, pues institucionales, entendiendo la política pública sobre el tema, pero también entendiendo como todo el papeleo, ¿no? Necesario para cada uno de los temas, sean papeleos sobre despojos de tierra, sean papeleos sobre presencia de cultivos de uso ilícito, pero también pasa por entrevistar lo que en periodismo llamamos expertos, que suelen ser pues en los grandes medios pues personas académicas o profesionales que lidian con esos temas, pero en rutas también entendemos los expertos de una forma un poquito más amplia, ¿no? Un experto no necesariamente es formado en una profesión específica, pero tiene una experticia en el tema, que ha trabajado por mucho tiempo, con el que ha lidiado por mucho tiempo. A lo que voy es que el periodismo de investigación sí necesita tiempo, como ya decía Pilar, para poder contrastar y entender la historia en lo más profundo que se pueda. Hay una responsabilidad de ustedes como periodistas precisamente en términos del tiempo, ¿no? De indagar, de tomarse el tiempo precisamente para llegar a verificar hasta el último elemento que pueda estar en cuestión, ¿no? Que eso también tendría que ver con esa responsabilidad, con la construcción de memoria en el ejercicio que ustedes están haciendo, ¿no? Sí, pero igual, pues no sé, yo siento que si uno va... los temas tienen que ser publicados también, ¿no? Uno puede seguirlos investigando por toda la vida y no publicarlos nunca. Entonces creo que cuando uno logra responder ciertas preguntas que quiere responder, pues es el momento de publicar, ¿no? Es que ya no tiene dudas sobre las preguntas que se plantea y ya tiene ahí como la información suficientemente redonda para explicar lo que quiere explicar, y las otras aristas uno después puede seguir tratando en otros reportajes.
Buenas, yo soy Juan Carlos Sánchez, baterista de Nicolás y los Fumadores, y paso a invitarlos a que escuchen este episodio de Cipilla Podcast, a que se culturicen y se instruyan con este podcast. Un saludito a todos los seguidores de Cipilla. Ahí nos pillamos. Por ejemplo, Pilar, a mí se me ocurre, para contarle a nuestros oyentes sobre el valor del trabajo que ustedes hacen, ¿cuánto demora una investigación en términos de lo que ustedes hacen, de lo que le apuntan y precisamente en lo que decías, no es de coyuntura? Entonces, ¿cuánto normalmente le toma a un periodista en Rutas del Conflicto acercarse ya a generar la historia, el ponerlo ya en las redes, con todos los filtros que tienen ustedes? Depende. Pero en promedio una historia se puede estar demorando 3-4 meses. Si digamos, nosotros también por temas de seguridad no hemos podido ir a muchos territorios, también de financiación. Entonces mucha de esa reportería es por teléfono. ¿Y eso qué quiere decir? Que no es solo llamar a una fuente, entrevistarlo media hora y ya, es también construir relaciones con las fuentes. Recuerdo una de nuestras investigaciones, que fue la primera, además que hicimos contacto con las autoridades del resguardo Nucac en San José del Guaviare. Fueron fácilmente 6 meses en solo creando un lazo de confianza, en donde eran llamadas a saber cómo estaban, qué estaba pasando, sobre un tema en específico, que en ese momento eran bonos de carbono, que después ya con los Nucac hemos abierto otras vías de información, pues de deforestación sobre todo, pero fueron solo 6 meses creando lazos de confianza de ambas partes. Y son 4 meses porque solo el proceso no de investigación, sino de edición, de ilustración, de audiencia en redes. Hay investigaciones que necesitan una revisión legal, entonces pues tenemos que recurrir a la Fundación para la Libertad de Prensa o al 20 para evitar problemas judiciales o chequeos de información. Entonces como que es todo un proceso que pues tenemos la fortuna de tener aliados y dentro de la redacción como todo ese proceso más claro, que permite también acotar tiempos, pero pues una investigación rápida sale en 2 meses máximo. Y en eso que acabas de decir un poco también, ¿han tenido problemas judiciales a la hora de hacer el trabajo de publicación, por ejemplo, o no? Sí, nosotros el año antepasado, en 2021, a raíz de una investigación que tocaba una empresa que justo estaba pasando como por un proceso de auditoría, salió nuestra investigación y nos puso un derecho de petición, que retiráramos la nota. Nosotros obviamente no íbamos a aceptar retirar la nota, entonces ellos están pidiendo un recurso de rectificación y fue un proceso de 8 meses que era la constante de ustedes hacen lo que nosotros queremos, medio de comunicación, o los demandamos, los denunciamos por daño al buen nombre. Y pues eso recurría, me acuerdo un correo que llegó que decía como nosotros sabemos que tal persona tiene tal apartamento, entonces eso ha repercutido en daños monetarios, entonces vamos a intentar embargar el apartamento. Entonces pues es enfrentarse no a una amenaza o algo así, sino a otra vía de censura, porque pues ya al final nos preguntábamos si valía la pena o no seguir publicando de esos temas. O sea, ya podemos hablar de la censura. Si han tenido censura en estos 10 años, por ejemplo. ¿Cómo han vivido la censura en Rutas del Conflicto en estos 10 años? Intentos, ¿no?, de coartar el ejercicio periodístico, porque la censura, bueno, sí, son intentos de censura, por decir así, okay, ¿no? Son intentos, sí, de limitar el trabajo, porque si no se ha logrado, ¿no? Hasta el momento que algo no se publicara, o como dijo Pilar en ese caso específico, pues se seguía publicando información sobre el caso y la empresa seguía pidiendo rectificación hasta que con la cantidad de cosas que se publicaron, la empresa ya no dijo nada, ¿no? Como que es el mismo caso, ¿verdad, Pilar, del que estamos hablando? Sí, se cambió de nombre, o sea, decidió un mes después cambiarse el nombre. Pero ya no dijo nada en relación a la investigación, porque cada vez que mandaba pues alguna requisición se publicaba más cosas que había en la investigación, entonces ya no hicieron nada. Pero hubo otro caso, por ejemplo, en el lanzamiento de una investigación sobre temas de despojo de tierras, los abogados del empresario que estaba mencionado en el reportaje estuvieron en el lanzamiento, ¿no? Pues ahí haciendo esa presencia que no es una amenaza directa, ¿no? Pero es una amenaza de demanda, es una amenaza así como judicial, ¿no? Una censura judicial tal vez de, mire, estamos acá, y censura judicial no es un buen término tampoco, pero sí como esa amenaza de los vamos a demandar, y nosotros como medio independiente no es que tengamos nuestro propio equipo jurídico
bufete, abogados. Claro que, como bien decía Pilar, pues la FLIP pues nos ha apoyado bastante en ese sentido. Entonces no es que estemos solos en eso, sino pues sería mucho peor. Pero tampoco, sí, estamos más tal vez vulnerables que un periodista de un medio grande que tiene pues más apoyo jurídico, ¿no? Y el otro ejemplo que hay en eso, pues un ejemplo que quedó más conocido, que fue el tema de las carpetas secretas, ¿no? Que después de una investigación que se hizo en Rutas del Conflicto sobre contratos o convenios realizados del ejército con empresas y con fiscalías, pues un poquito después de eso, un software pasó a perfilar a periodistas de Rutas del Conflicto. Eso pasó con 16 periodistas. ¿Eso fue hace cuántos años ya? Eso fue, bueno, eso se descubrió, se publicó cuando se publicó en Semana, eso fue 2020, porque era inicios del aislamiento social, pero el perfilamiento fue en el año anterior, ¿verdad, Pilar? ¿Como 2019? Sí, fue desde, o sea, nosotros igual no hemos tenido acceso a toda la información, pero nosotros creemos que empezó en septiembre de 2019, a raíz ya de un proceso judicial que llevamos con el comandante del ejército. Ok, sí, eso me acuerdo, en redes sociales estuvo muy presente. Sí, eso está, pues hace parte de la historia de ustedes también en ese ejercicio a propósito de la censura, del acoso. Por ejemplo, pensando en... Sí, y digamos, yo iba a agregar una cosa y digamos a nosotros nos tardó, eso pasa en 2020 y no fue una censura, pero sí fue una autocensura en el medio de no tocar más el tema hasta que como que fue un proceso ya como mucho más tranquilos, ya como dimensionado todo, volvimos a sacar algo de convenios y del ejército el año pasado. O sea, pasó bastante tiempo hasta que decidimos como, bueno, ya no podemos a raíz de eso dejar esa línea de investigación quieta, sino pues ya que tenemos la información y los recursos de lograrlo, pues empecemos a investigar y sacamos 2 investigaciones el año pasado sobre el ejército. Ok, o sea, hubo un tipo también, o sea, ustedes una decisión editorial fue no volver a tocar ese tema durante un tiempo. No creo que haya sido una decisión como general de que nos hayamos sentado todos a decir, bueno, no, ninguno puede proponer investigación, pero fue una autocensura de cada uno. O sea, todos evitamos de alguna forma tocar ese tema. Como está todo como muy reciente y fue un proceso también interno desde la redacción como de reponernos y personal, que hasta que ya llegó una información de un ex militar y que nos dijo como, oiga, algo está pasando con estos convenios, si quieren investiguen, y fue como el impulso de, ok, empecemos de nuevo, pero no hubo algo tácito. Sí, pero digamos, en la experiencia de ustedes dos a propósito de esto que señalan, ¿se sienten un poco vulnerados en su ejercicio profesional, en su libertad de expresión? ¿Cómo se vive eso en un proyecto como Rutas del Conflicto? No, pues en estos casos sí, y creo que pues en Colombia históricamente el periodismo ha estado bastante afectado por las mismas dinámicas del conflicto armado y pues también dinámicas de persecución política, ¿no? Entonces sabemos que eso es mucho más difícil y presente, por ejemplo, a medios regionales, en medios locales, en lugares donde, por ejemplo, tal vez la pauta de una alcaldía es lo que financia el medio, entonces quedan pues mucho más expuestos, ¿no? A ese tipo de situación, que si hay una alcaldía que retira la plata, bueno, entonces dejan de poder hacer sus investigaciones. Nosotros creo que estamos un poco menos vulnerables que esa situación. Sin embargo, pues sí, es un medio independiente y siempre que pasan casos, sea de demandas o amenazas de demandas, sea el caso de los perfilamientos, yo creo que aumenta una sensación de inseguridad, pero también aumenta la necesidad de revisar los protocolos de seguridad y fortalecerlo. Yo creo que es un poco por ahí. Me parece hasta difícil entender hasta dónde va el autocensura, porque el caso que comenta Pilar, pues es un ejemplo muy claro, pero un día yo estaba pensando, pues será que hay otros temas que a lo mejor uno quisiera cubrir y no lo toca porque tiene ahí como una inseguridad medio inconsciente. Yo no tengo una respuesta para eso, claro. ¿Sí? Puede que sí, puede que no, porque hay cosas que uno no hace consciente. Sin embargo, yo creo que sí, pues se ha trabajado también desde el medio para podernos blindar en más seguridad, incluso jurídica, ¿no? Sea con los abogados de AFLIP, los abogados del 20, sea con revisiones de otros medios aliados que también revisan el texto cuando hacemos publicaciones conjuntas, para que cada vez el texto también esté, o el trabajo periodístico, muy, muy blindado y muy redondo en contra de cualquier tipo de amenaza de demanda judicial. Pero siento que, para responderte fácil, sí es una preocupación, ¿no? Sí es una preocupación, sí, la falta de seguridad completa para el trabajo periodístico acá en Colombia. No sé cómo lo ves, Pilar. Sí,
Sí, no, creo que no tengo mucho más que agregar de que para, digamos, a nosotros fue súper clave y lo sigue siendo, sobre todo en temas de seguridad en terreno, los protocolos, y digamos, a mí me parece súper orgulloso decir que somos uno de los pocos medios que también tiene un protocolo de género. O sea, más allá del protocolo de seguridad, de un protocolo digital, tenemos un protocolo de género y creo que todos esos pasos nos han permitido mermar problemas o situaciones que pongan en riesgo la vida y la integridad de los periodistas, como también de las fuentes y de la misma información. Nosotros pues yo vuelvo y digo, creo que el periodismo que hacemos también es posible gracias a que creemos en el periodismo colaborativo y llenarnos de aliados, porque solos, y creo que sería un poco imposible en este momento, en este contexto del país, hacer un periodismo de uno solo en una isla tranquilo, no. O sea, que uno necesita de otros colegas y de otros medios para aportar a lo que está pasando. Y hay un tema ahí también, yo estoy muy de acuerdo con todo lo que dice Pilar, pero recordando lo que tú decías, Hernán, de las garantías para el periodismo, yo creo que, claro, es muy importante ser críticos en relación al periodismo que se hace de cualquier medio, independiente o comercial o masivo, regional, alternativo, lo que sea, pero también hay una estigmatización de la labor periodística desde diferentes espectros políticos, ¿no? Y yo creo que eso también afecta el trabajo de cualquier periodista. Sí, de acuerdo. Digamos que para los que escuchan este podcast, digamos, las preguntas que hemos realizado son para mostrar también el trabajo que hay detrás de Rutas del Conflicto, ¿no? Para que haya una visión, una mirada acerca de todo lo que hay detrás de esas investigaciones y el valor finalmente del ejercicio periodístico, investigativo, humano, ¿sí? Que salen todos estos temas precisamente porque pues es algo que, digamos, tiene un espectro. Sí, ustedes también le apuntan a un tipo de lector, de público, aunque pues es muy amplio, sí, pero que gente que esté interesada, por ejemplo, en términos de historia, de memoria, de violencia, de conflicto, o sea, son muchas cosas porque pues lo que yo veo en sus publicaciones es que han investigado a lo largo y ancho del territorio sobre temas muy delicados, ¿no? Y que no son precisamente, como ustedes decían al inicio, temas a los cuales le apunten los grandes medios de comunicación, ¿no? Sí, entonces, en esa medida yo quería preguntarles, en términos de esa experiencia, ¿cómo les ha ido o qué han encontrado en el trabajo en las regiones? ¿Cómo es el trabajo que ustedes desarrollan en cada una de las regiones en las que han estado? Uy, muchas cosas. No, solo quiero contar una anécdota antes que tiene relación con eso. Que, no sé, cuando yo empecé a trabajar con Rutas en 2016, a mí me sorprendía mucho la cantidad de historias y memorias y trabajos de memorias locales de los sobrevivientes, de las víctimas en las familias, en los barrios que había, ¿no?, en Colombia. Yo en el periodismo pues uno aprende que uno tiene que buscar las historias y yo lo que sentía es que esas historias gritaban para mí, estaban como ahí gritando y faltaba contarlas, hasta que una lideresa de Sumapaz unos años después me dijo, pues no falta contarlas, la contamos, falta quien las escuche. Okay. Y yo creo que eso para mí fue un cambio de chip importante, porque abrir espacio para hacer memorias, trabajar con memorias sobre el conflicto armado, el periodismo investigativo como un trabajo de memoria sobre el conflicto armado, significa también buscar nuevos oídos a esas historias. Y eso tiene que ver con el trabajo que hace Rutas del Conflicto en las regiones. Son muchas veces historias que se conocen localmente, se conocen desde las personas que lo vivieron, y sí, pues otros medios no han llegado, sea por cuestiones de distancia, sea por cuestiones de agenda, o incluso hay historias que sí se han contado, pero que a Rutas pues nos gusta, o es nuestro enfoque también profundizarla pues más sin el peso de la coyuntura, ¿no? Porque si uno va a pensar, por ejemplo, en la base de datos de masacres, muchas de ellas, no todas, había algunas que no habían salido pues en prensa, o había salido muy poquito, ¿no? Pues solo la notica, pero había otras que estaban súper documentadas. Ahora, contarlas desde toda esa documentación que se puede recoger, incluyendo lo que se publicó en prensa, más el testimonio del sobreviviente, pues eso le da también una profundidad, ¿no?, específica al tema. Entonces creo que eso, no estamos apegados solamente en contar cosas que no se han contado por otros medios, también se hace, eso pues es uno de los postulados básicos del periodismo, ¿no?, la novedad, lo que no se ha contado, pero creo que en Rutas esa novedad también está en la profundización de las cosas, en la profundidad que puede tener. Y doy un ejemplo
ejemplo, con un fact-checking que hicieron unos compañeros y compañeras, creo que fue en 2017, sobre el tema del collar bomba. Ah, sí, ese es buenísimo. Que está en video, que fue en alianza con Colombia Check. Ese está en los especiales de ustedes. Sí, y en alianza, como decía Pilar, pues muy importante esa alianza con Colombia Check también. Claro, es un tema que sí se había publicado, que había pasado el tema del collar bomba, pero a la época en que pasó había publicaciones diciendo que eso había sido un tema que había sido causado por las FARC. Y claro, pues las FARC causaron diferentes tipos de victimizaciones en el país, pero esa específica no era de una banda criminal o como se llamaba ese grupo, la generalización sobre ese tipo de grupos y eso, pues poder volver a un caso ya documentado y documentarlo con más profundidad y poder realizar esos ejercicios de incluso chequear la información, publicar la información más clara, o entonces, claro, en otros casos publicar sobre temas del conflicto que, como está a lo largo y ancho del país, no se habían publicado desde la perspectiva del sobreviviente que lo cuenta. Yo creo que es un aporte que hace Rutas. Pues es importante en el reconocimiento precisamente eso, ¿no? De darle rostro a esas historias, de darle voz a las personas que han sobrevivido a estas tragedias. Pilar, ¿tú qué nos puedes decir sobre ese trabajo en las regiones? No, yo creo que ha sido como una experiencia súper linda poder conocer el país desde otras formas y creo que eso es a lo que le hemos apostado sobre todo estos últimos años también, a contar la memoria de los lugares, pero también contar cómo las comunidades y poblaciones han resistido a la violencia y cómo han hecho todos esos procesos de reconciliación, de resiliencia, sin la necesidad a veces ni siquiera del Estado o de nosotros como puente también de información, sino nosotros a veces solo llegamos a documentar lo que ellos ya han narrado y la historia que ellos han hecho. Entonces eso también ha sido súper valioso y yo quería un poco agregar a lo de Fernanda y es el hecho de que nosotros empezamos mirando esas historias particulares, pero que nos dimos cuenta en un momento que sí vale la pena seguir contando esas historias particulares, pero que también había que dar un paso atrás y ver las cosas de manera macro, que eso también nos da un factor diferencial en el hecho de no solo tener el relato de las 750 masacres como nota, sino ver patrones. Y a eso se vio una apuesta súper clara en la serie web que hicimos de cómo nos quitan la tierra, y es decir, ok, pasaron todos estos hechos de violencia que están documentados en Rutas de manera individual, solitos, como un árbol, pero hay una necesidad de ver el bosque y ver que había un modelo económico, político, social, en este caso el paramilitarismo en el país, y cómo eso se fue expandiendo y perfeccionando. Y que también se ve, digamos, en los casos de despojo de tierras o ahorita en las nuevas violencias o las violencias recicladas que hay en los territorios. No solo el hecho de contar la historia, que sí lo seguimos haciendo, y cómo contamos esas macrohistorias a través de una microhistoria, de un líder, de un defensor, de la señora que sobrevivió, ¿sí? Y cómo ella nos permite ver esos patrones, que creo que también eso es importante para entender la historia de este país. Uy, si pilla, píllelo. Uy, si pilla, píllelo. Si pilla, pilla. 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 Uy, píllelo. Uy, si se lo pilló. Píllelo. ¿Si pilla? Uy, ¿si pilla? ¿Si pilla, perrito? ¿Si pilla? ¿Si pilla? Acá en el portal de Rutas del Conflicto uno empieza a navegar y encuentra precisamente todos esos temas y todos esos testimonios. Acá, por ejemplo, en Si Pilla Podcast hicimos a propósito un episodio a partir de una historia que a mí me llamó la atención. Cuando estuve, pues yo frecuento el portal y veo lo que pasa con los Aguá a propósito del testimonio de un líder social y de una masacre y una persecución que hay. Y acá nos estuvo colaborando en algún momento alguien que hizo parte de Rutas del Conflicto, Ana Rodríguez, ¿no? Y vino, hicimos un episodio porque precisamente, digamos que eso es bastante importante para, precisamente en este podcast que es de historia, pues traer esos testimonios también y darles más difusión. Yo quisiera preguntarles a Pilar y a Fernanda, ¿cuáles creen ustedes que son las investigaciones más representativas? Yo sé que todo el trabajo de ustedes es muy importante, muy valioso, pero ¿cuáles historias creen ustedes que recomendarían para que la gente se acerque y empiece a indagar en Rutas del Conflicto, a mirar este tipo de investigaciones, de historias, de especiales? ¿Con cuáles ustedes se quedarían? Es muy difícil esa pregunta. Yo sé que es como cuál de mis hijos es mi preferido, pero... No, pero están los hijos de los compañeros también. Exacto. Es difícil bueno, sí, en esa familia. Sí, no, pues
Ay, no sé, me parece difícil porque hay historias que puedo decir que son muy importantes para mí porque aprendí mucho con ellas, aprendí mucho participando de ellas o haciéndolas. Y hay historias que fueron más reconocidas, sea porque mucha más gente las ha leído, sea porque han ganado premios. Entonces es difícil. Yo voy a mencionar un ejemplo de cada una. Okay. Un ejemplo de pues cosas importantes también para mi aprendizaje y eso, y cosas que creo que tuvieron mucha difusión y sí, pues llegaron más lejos y Pilar podrá decir otras seguramente. Sí, no, pues 10 años de Rutas del Conflicto son varias. Yo tengo mis preferidas, por ejemplo. Sí, claro, yo ahorita les doy las mías. No, yo creo que la base de datos de masacres es una piedra fundamental para Rutas del Conflicto. Primero porque, bueno, sí, ha sido el primer trabajo, ha abierto muchas puertas para el trabajo de Rutas, también porque ha sido reconocido nacional y internacionalmente, se ha ganado un premio internacional de periodismo de datos, claro, Rutas como la página de periodismo de datos del año, pero muy anclada en esos trabajos de tanto de la cartografía del conflicto con la base de datos de masacres, como la geografía del paramilitarismo, como el ejercicio de Yo sobreviví con los relatos de los sobrevivientes. Creo que esa pues es una que quedó, sí, que tiene bastante importancia. Yo creo que más reciente, pues pensando en las que tienen más vistas, que la gente las ve más, creo que hay historias sobre conflictos ambientales y despojos de tierras, sí, que están pues bastante, que circulan más, ¿no? Que siento que tienen más audiencia. Y personalmente yo creo que pues es difícil elegir también, pero yo diría que para mí tanto el proceso del libro Yo sobreviví, Memorias de Guerra y Resistencia en Colombia, que fue como compilar esos testimonios de Yo sobreviví que ya estaban publicados en primera persona de sobrevivientes de masacres, pero escritos y editados por periodistas de Rutas, y darles, como pues decía Pilar también, esa organización, ¿no? Esa organización explicativa de cuáles son las cosas macro que están en esos testimonios, o cómo esos testimonios son una forma de explicar qué pasó en el conflicto y cuáles son las historias de resistencia en Colombia. Para mí fue un proceso pues muy importante poder participar de ese libro, pues es algo como tú decías, ¿no? El hijo que queda ahí, que uno pues sí, pues tiene los procesos, de alguna forma nos enseñan muchas cosas, ¿no? Entonces yo diría esos dos, pues me quedé con la base de datos de masacres, el libro de Yo sobreviví. Y para mencionar algo que tiene que ver con los proyectos de memoria de Rutas, más que con las investigaciones, que sé que Pilar se puede enfocar mucho en ellas también, pues los ejercicios de mi municipio, los ejercicios colaborativos que hace Rutas del Conflicto, sí, que dicta talleres de periodismo para que jóvenes o víctimas en diferentes regiones afectadas por el conflicto escriban sus propias historias. Yo creo que también generan relatos bastante potentes, claro. Y ahí yo pues diría que el de Vista Hermosa, porque estuve en esos talleres y tengo mucho cariño por las publicaciones que salieron, pero hay también una sobre Tumaco que me parece que quedó muy bonito, el especial con las historias escritas por los niños y jóvenes de allá. Ya cité muchas, no puedo elegir una. Sí, Pilar. Sí. Sigue, si no voy a seguir citando otras. Pilar, ¿qué le recomiendas a nuestros escuchas para que se acerquen a Rutas del Conflicto? No, yo me voy por lo que decía Fer, de esas categorías. Por ejemplo, una que yo no participé, pero que fue fundamental y que es súper valiosa y hace entender el papel que también juega los ecosistemas en la violencia, y son los ríos. Ríos de Vida y Muerte, una plataforma que recoge más de 44 ríos que fueron usados como fosas comunes, y que fue clave para la Jurisdicción Especial para la Paz declarar al río Cauca, si no estoy mal, como víctima del conflicto. Entonces, esa clave. Y mi amada investigación, que yo la siento así como un hijo, porque también fue súper compleja la reportería, me enseñó mucho en terreno, me hizo replantearme otras cosas, es todo el cubrimiento que llevamos haciendo desde febrero del 2021 a la colonia menonita, que son 6 textos que hemos seguido el paso, bueno. y es una... Bueno, es una cobertura que va desde la acumulación de tierras, la compra irregular de tierras, daños a los ecosistemas, pueblos indígenas un poco olvidados por todo el mundo, el pueblo sicuani, y que fuimos también el primer medio de comunicación y casi el único que pudo entrar a la colonia menonita y pues hablar directamente con ellos. Entonces yo creo que esas 2 investigaciones las recomendaría. Yo les recomendaría, yo te decía, Fernanda, a mí me gusta mucho ese
especial que hacen ustedes en Colombia existen pueblos paramilitares y guerrilleros, que tiene que ver también con esa idea del estigma, ¿no? Del prejuicio. Me parece que es un buen trabajo. El del Collar también es genial. Hay varias historias precisamente que rescatan. Hay un especial sobre la violencia en el Urabá también, que me parece importante para que la gente, sobre todo en las ciudades, que creo que Rutas del Conflicto también hace un periodismo que pues acerca a las personas que estamos acá en las ciudades, en los centros urbanos, y que a veces, digamos, no tenemos la mirada sobre lo que realmente pasa, donde está la violencia, donde está el campesino, donde está el indígena, donde está el desplazado, y creo que ese es un valor fundamental en ese sentido. Y sobre los trabajos recientes de Rutas, yo también le recomendaría y le preguntaría a Pilar para que invite a las personas que escuchen este episodio sobre los 10 años de Rutas del Conflicto. Hacen un trabajo ustedes sobre los filtros, ¿sí? Sobre la verdad, un trabajo con la UNESCO, ¿cierto? Sobre cómo informarse, un glosario también que habla sobre la posverdad, por ejemplo. Cuéntanos un poco de ese proyecto de Rutas en alianza con la UNESCO. Sí, bueno, Rutas se ganó una convocatoria de la UNESCO en el marco de acabar con mitos y con desinformación que se mueve masivamente apuntándole a los discursos de odio. Entonces, como para caso en específico que se utilizó en Rutas fue todo lo del estallido social y cómo eso tuvo repercusiones legales y reales en las personas, cosas que un comentario de Twitter, de Facebook, en Instagram, cómo puede afectar la vida de las personas. Entonces se hizo a través de una campaña en redes sociales, a través de un poco de pedagogía, a través del glosario, de utilizar muy lenguaje de redes, memes, pictolines y demás, y otro a través de una serie de 4 capítulos que cuenta cómo se movieron los discursos de odio contra la población venezolana en el estallido social, cogiendo el caso puntual de la noche del 21 de noviembre, si no estoy mal, que se rumoraba que alguien se estaba metiendo a la casa o al conjunto de al lado, y cómo eso hizo que, por ejemplo, meses después quitaran la cédula de extranjería a muchos venezolanos y los deportaran sin razón alguna, o como muchos que quedaron en la ilegalidad o en un limbo de no tener sus papeles en regla. Entonces, como que muestra eso la serie, como los discursos de odio en redes impactan y tienen consecuencias reales en la vida cotidiana de las personas. Sí, esa serie la encuentran, está muy reciente en YouTube, ¿cierto? Hace poco salió ya la serie con los... Sí, es nuestros últimos capítulos. La otra semana ya sale como el compilado en nuestra página web. Bien, eso es una recomendación de verdad para informarse. Hay personas que no tienen muy claro, por ejemplo, qué es la posverdad, cómo se enfrenta la desinformación, y creo que es un buen trabajo para invitarlos a que lo sigan porque me parece fundamental. Yo lo trabajo con los estudiantes en la universidad y se sorprenden mucho con esas cuestiones, ¿no? Bien, para seguir avanzando en este especial sobre los 10 años de Rutas del Conflicto, Pilar, Fernanda, ¿cuál ha sido el aporte de Rutas del Conflicto a la historia reciente de la violencia y del conflicto en el país? ¿Ustedes qué opinan sobre eso? ¿Cuál es el aporte de este trabajo de ustedes y del equipo de Rutas del Conflicto durante estos 10 años? Porque pues ustedes tienen una línea, precisamente esa ruta del conflicto que tiene que ver con las víctimas, las masacres, la minería ilegal. Desde su punto de vista, desde su experiencia en lo que llevan en Rutas, ¿cuál es el aporte de Rutas en ese sentido? No, yo creo que hay muchas cosas en diferentes niveles ahí. Yo creo que el primero que se puede decir que es un aporte más fácilmente rastreable, que es el aporte que las investigaciones de Rutas del Conflicto han hecho a las mismas instituciones de justicia transicional y a las investigaciones de académicos sobre el tema. Porque eso es fácil de rastrear, ¿no? Pues ver dónde Rutas es citado en informes de organizaciones internacionales, de las mismas Naciones Unidas, toda la información que entregamos a la Comisión de la Verdad y que entregamos a la JEP y a la Unidad de Búsquedas. Yo creo que eso es un aporte al mismo pues mecanismo oficial de investigación y de construcción de memoria, en el caso de la Comisión de la Verdad también, y de reconocimiento de los hechos que pasaron pues en el conflicto armado y que siguen pasando en el conflicto armado en Colombia. Creo que eso es un nivel. El otro nivel que creo que podemos hablar tiene que ver justamente con traer a esa construcción de memoria diferentes voces que no habían sido escuchadas, no porque no estuvieran hablando, pues sí estaban hablando, pero no estaban en los circuitos más accesibles a un público más amplio a esa información, sino que era información
información o incluso sí, pues memorias que estaban en ciertas regiones, en sus territorios y no están disponibles en formatos digitales, no era un público más amplio que podía acceder a ellas. Entonces, con publicaciones como Yo sobreviví, esos testimonios de las víctimas de masacre pueden llegar más lejos de lo que llegaban antes, ¿no? Entonces Rutas ahí acaba siendo un mediador, un impulsor o un traductor incluso para que esas historias puedan llegar a otros públicos. Creo que también de ahí, en eso también se incluye el trabajo colaborativo. Creo que pensar el periodismo no como algo que hacemos los periodistas solamente, sino que hacemos los periodistas con otras personas. Y creo que ahí está ese trabajo de memoria, ¿no? que se va cocinando. Creo que hay otra cosa en relación a los formatos, a los nuevos formatos que Rutas ha estado desarrollando en los últimos años, porque, claro, Rutas es un medio que es reconocido por los formatos innovadores digitales, sí, que salen en las bases de datos, pensando incluso pues en un especial con realidad virtual, que Pueblos en el Olvido, con pues el de Ríos, con los especiales multimedia, que en el caso de Ríos de Vida y Muerte pensaba en eso, ¿no? Que está como la base de datos, está el texto, está el video, está la foto, está el audio, pero además de esos formatos innovadores virtuales, en los últimos años se han creado pues nuevas estrategias para llegar a un público diferente presencialmente, y creo que eso tiene mucho que ver con el tema de aportar a la construcción de memoria, permitir ese diálogo más presente, ¿no? Con el público, por ejemplo, con las obras de teatro que se han realizado, de stand-up periodístico en las que se cuenta la investigación y el detrás de cámaras de la investigación, de las que Pilar, por ejemplo, ha participado, también los guiados, que Pilar también ha participado, sea como por el centro de Bogotá, para contar la historia del conflicto basado en el informe de la Comisión de la Verdad, con investigaciones también, y también investigaciones de Rutas, pero también las caminatas que se hacen ya, por ejemplo, en el Parque Entre Nubes o en Suezca, que tienen que ver con toda esa investigación de bonos de carbono, que se visibiliza de una forma diferente, ¿no? Que se intenta realizar esa incidencia o esa construcción de memoria con un público ahí presente. Y el último que yo diría, pues ahí sí tiene que ver ya con mi tesis, tiene que ver con cómo trabajar un periodismo que trabaja memorias del conflicto armado acaba cambiando la propia manera de hacer periodismo. Entonces es transformador para los periodistas que trabajan con ese tema y para la propia práctica periodística sobre el tema, ¿no? Porque genera resultados diferentes. Yo creo que eso. No, ya creo que ese es un panorama bastante completo del valor también del trabajo desde Rutas en términos de la memoria. Uy, ¿sí se lo pilló? Píllelo. ¿Sí pilla? Uy, ¿sí pilla? ¿Sí pilla, perrito? ¿Sí pilla? ¿Sí pilla? ¿Sí pilla? Pilar nos va a contar, y para ir cerrando este Cipilla, sobre el aniversario, ¿sí? Que lo empiezan a celebrar el 1 de mayo, ¿no? Tengo entendido. Entonces, Pilar, cuéntale a nuestros escuchas cómo se va a vivir los 10 años de Rutas del Conflicto. Fernanda nos hablaba de unos recorridos, por ejemplo. Hay una caminata al Parque Entre Nubes que habla sobre bonos de carbono. Y hay otros eventos, recorridos históricos en Bogotá. Cuéntanos un poco a nuestros oyentes, Pilar, cómo se celebran estos 10 años, qué eventos hay para que la gente vaya, apoye, para que lo sigan en las redes sociales. Sí, bueno, nosotros pensando en cómo celebrar estos 10 años, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues a través de lo que sabemos, y es contar nuestras historias y nuestras investigaciones. Desde hace un tiempo, como les decía Fernanda, hemos apostado por nuevos formatos y garantizar que otras audiencias que no se van a acercar genuinamente, orgánicamente a nuestro portal, lo puedan hacer de otras maneras. Entonces vamos a tener una caminata por el Parque Entre Nubes el 1 de mayo en la mañana para contar los hallazgos de la investigación de bonos de carbono de Bosque Galilea, que da borde de Sumapaz en el Tolima, un poco toda la lucha campesina de esa región. El jueves tenemos un stand-up journalist. Esta es una investigación nueva que ni siquiera ha salido al aire, entonces va a ser un poco una primicia, donde vamos a contar el tras escena de un viaje a Caquetá para hablar de minería ilegal. Entonces va a ser súper interesante porque va a ser la travesía de 2 periodistas por el río Caquetá, un poco en medio
de un paro armado que se decretó justo cuando se iban a hacer la investigación en terreno. Entonces, pues más allá un poco de la experiencia y de las risas que genera un poco el quehacer de nosotros y como todo se vuelve súper aventura y anecdótico, pues hay unos hallazgos súper importantes que nutren a la discusión de la minería ilegal en la región amazónica. El viernes tenemos 2 eventos, un foro para hablar sobre periodismo y memoria en la Universidad del Rosario, y en la noche tenemos nuestra fiesta tan anhelada. En 2022 fue nuestra última fiesta, si no estoy mal, y queremos retomarla, pues como que casi todos los años la veníamos haciendo, y pues que esta sea la oportunidad de reencontrarnos con otros investigadores, con otros periodistas, con otras personas que apoyan el periodismo que hacemos. Y el domingo rematamos con una caminata en el centro, un poco hablando de los hallazgos de la Comisión de la Verdad y pues de investigaciones propias sobre la toma y la retoma del Palacio de Justicia, sobre todo. Y pues haciendo un poco una línea histórica desde el Bogotazo hasta el Palacio de Justicia, pero pues con los hallazgos de la Comisión de la Verdad. Esa es nuestra celebración, van a ser días súper movidos, toda esta información la pueden encontrar en las redes de Rutas del Conflicto, tanto en Twitter como Rutas Conflicto, como en Instagram, Rutas del Conflicto. Ahí está toda la programación, a los números que hay que escribir para mayor información. Entonces estamos muy pendientes a todos a quienes se quieran sumar a esta celebración. Y solo agregar que pues muy invitados, claro, todos a participar de esas actividades del Festival de Periodismo de Rutas del Conflicto, que en primer lugar, sí, para que puedan ver las investigaciones ahí como en primera mano, pero recordar que además de celebrar los 10 años de Rutas, este festival también nos aporta mucho en nuestra financiación. Entonces esa invitación es para que aporten al periodismo independiente que hace Rutas participando de esas actividades, y las inscripciones, como ya decía Pilar, por mensaje interna en las redes sociales de Rutas del Conflicto. Yo acá tengo Rutas del Conflicto en Instagram y estoy viendo, ahí está precisamente. Aunque yo creo que también es importante mencionar el evento del viernes 3 de mayo que nos refería Pilar, que es un foro sobre periodismo independiente, ¿no? Entonces, que es un espacio, digamos, más amplio para que la gente vaya, participe, ¿sí? Sí, ese va a ser un evento, pues una actividad gratuita en la Universidad del Rosario a las 5 de la tarde el viernes 3, que la idea es justamente reflexionar sobre ese periodismo, sobre memorias y conflictos, cómo seguir, ¿no? Considerando esa situación o ese panorama en que estamos, de conflictos que se reciclan en Colombia, pero también una disputa entre memorias y también una audiencia que ya en parte está cansada de historias sobre conflicto. ¿Qué podemos hacer como periodistas? Sí. ¿Cómo podemos desarrollar buenas prácticas para seguir realizando el cubrimiento sobre temas de conflictos sociales en Colombia? Bien, listo. Y para ir cerrando este episodio y dándole las gracias por venir, hablar, conversar, comunicar tanta experiencia valiosa sobre el ejercicio del periodismo, sobre la memoria, sobre las comunidades, ¿qué se viene para Rutas del Conflicto, Pilar? Bueno, seguir investigando y seguir apostándole a lo que hacemos. Ahorita, durante estos meses, los invitamos a que estén muy pendientes de nuestras redes porque vamos a sacar varias historias relacionadas con la tierra, pero apostándole a qué pasa después de una ley de víctimas, cuando se supone que iban a solucionar el despojo y el desplazamiento de campesinos y comunidades étnicas. ¿Qué pasa ahora en el marco de una ampliación a esa ley y además a puertas de una jurisdicción agraria? Entonces vamos a sacar una serie de historias, unas 6 más o menos, que le apuntan a esos nuevos obstáculos que tienen las víctimas tras la restitución de tierras. Listo. Fernanda, ¿qué se viene para Rutas? ¿Otros 10 años, otros 50? ¿Cómo pinta ese trabajo pues de esa línea investigativa? Oscar Parra, director de Rutas, decía mucho en el inicio que era como, pues ojalá Rutas pueda dejar de existir pronto porque ya no va a existir conflicto, entonces ya no tendremos que cubrir. Pero lo que hemos visto en estos 10 años, pues yo 8 en Rutas, es que pues los conflictos cambian, ciertas cosas siguen, ciertas cosas cambian y el cubrimiento del conflicto también pues cambia, pero tiene que estar presente, ¿no? Entonces sí, pues lo que yo espero es que pues sí, larga vida Rutas del Conflicto, que sigan las investigaciones, que siga también el trabajo periodístico colaborativo y que pues las personas puedan seguir cada vez más conociendo esas historias que a lo mejor no las conocen o no las conocen a profundidad a partir de nuestras investigaciones.
Bueno, pues nada, muchas gracias Fernanda, Pilar, por venir a hablar de este proyecto, de esta experiencia. Y no, nada, algunas palabras finales, Pilar. No, muchísimas gracias por la invitación y esperamos a todos los escuchas que visiten nuestra página, que pregunten sobre las investigaciones, que sean útiles para sus trabajos, que creo que eso es la mayor satisfacción cuando uno ve que todo el trabajo que hacemos puede al menos cambiar un poquito o reflexionar lo que piensan sobre algún lugar, algún territorio, sobre alguna comunidad. Entonces, pues muy invitados y nos vemos en nuestras distintas actividades de estos 10 años. Fernanda. También agradecer por el espacio, siempre un gusto participar acá en Bienvenido Cepilla. Siempre. Y nos vemos con los escuchas todos del 1 al 5 de mayo, los estamos esperando. Fiesta, caminata, recorrido histórico, entonces los esperamos allá. Yo allá estaré también con Rutas del Conflicto y gracias por llegar hasta este punto. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y recomendar este episodio. Cipilla, un podcast de historia, política y cultura en contexto.